Bueno, esto que vimos ahora es cómo vamos a tener que clasificar los requerimientos que va escrito en el ESRE. Si ustedes miran, vieron que organizé un poquitito más el curso, cuando ustedes van a la carpeta de ESRE, hay por ahí un ejemplo de un documento, ¿está? Ese documento lo van a tener que crear para el proyecto final. Así que está bueno que se vayan familiarizando con todas las etapas y todas las partes que tiene. ¿Sí? Sí. La parte principal de ese documento es efectivamente la descripción de todos los requerimientos. Vamos a ir ahora a la parte que toca en este momento para hoy, que es el segundo documento, ¿sí? Que se llama Estudio de Viabilidad. El estudio de viabilidad, en realidad, no es que un documento se hace primero y otro después, sino que el ESRE y el documento de estudio de viabilidad se tienen que ir haciendo a la misma vez, ¿sí? El objetivo principal del estudio de viabilidad es determinar que el software que me están pidiendo se puede hacer, realizar y planificar los planes de contingencia, que quiere decir qué es lo que yo pienso hacer si algo me sale mal, básicamente es eso. Y después habla un poco de los aspectos técnicos, económicos y operativos del plan de desarrollo del sistema. ¿Se entiende? Entonces, en resumen, en la primera etapa de desarrollo de software, de donde es la primera etapa de desarrollo de software, la de análisis, donde surgen dos documentos, el R y el estudio de viabilidad. El documento de estudio de viabilidad intenta recopilar suficientes datos para definir si el proyecto es viable. Todavía no estamos haciendo el proyecto, pero esto es parte del mismo. Y lo que trata de decir es, bueno, esto que me están pidiendo sí lo puedo hacer, y lo puedo hacer de esta forma. Entonces, hay que definir si el proyecto es viable técnicamente, o sea, si yo tengo y puedo hacerlo técnicamente, porque capaz que lo que me está pidiendo no lo sé hacer, y voy a tener que buscar gente capacitada para hacerlo. Económicamente, si con los recursos económicos que cuenta la organización está en condiciones de hacerlo. Y operativamente es un poco definir roles, definir tareas, quién se va a ocupar de qué, etc. ¿Sí? ¿Entiende esto? Sí. Sí. Bueno, la forma de recopilar datos de esto es bastante parecida a la del R. Entrevistas, información que voy sacando mientras voy redactando el R, y datos y conocimiento de mi propia organización. O sea, yo tengo que saber que los recursos que tengo, económicos, humanos, están capacitados para hacerlo. Y si tengo el dinero suficiente y el tiempo necesario para cumplir con los plazos que se especifiquen. Es más, los plazos son parte también de un requerimiento no funcional. ¿Se entiende? Porque el cliente me va a decir, yo necesito esto para esta fecha. Ese es un requerimiento no funcional. Entonces, en cuanto a los requerimientos técnicos, lo que decía recién, es necesario saber si es posible actualizar o incrementar los recursos técnicos actuales para satisfacer los requerimientos del cliente y los usuarios. ¿Ah? Capaz que, imagínense que ustedes 5 son un equipo de desarrollo, que ya está trabajando hace tiempo o no, y les llega a un cliente que les dice, necesito crear el sistema necesario para conducir un cohete que va a la Luna. Yo la otra vez les dije, todo se puede hacer, el tema es cuánto sale. Sí, el costo. El costo. Y el costo se mide también en función de los recursos humanos que tengo y la capacidad técnica que tengan estos recursos humanos. Porque si no la tengo, pero yo quiero sí o sí hacer un cohete a la Luna, porque el presupuesto es altísimo y voy a ganar un montón de plata, capaz que lo que tengo que hacer es contratar a la gente necesaria. Y la gente necesaria para esto
probablemente, según el tipo y la dificultad, salga muy cara. ¿Ah? Entonces hay que ver en este documento si yo puedo, si es viable que yo los contrate. Viabilidad económica, se tiene en cuenta los tiempos de todo el equipo, o sea, porque capaz que el equipo de desarrollo son ustedes 5, pero Jessica también está trabajando para otro cliente y Ezequiel, a su vez, pidió licencia por estudio durante un mes porque tiene que entregar un trabajo para, no sé, para taller de mantenimiento 3, lo que sea. Entonces, eso también, costo de realizar estudios completos. Probablemente yo tenga que hacer mucho estudio para definir si puedo hacerlo o no. Ese costo también lo tengo que tener en cuenta. Costos fijos de toda la organización. Ustedes son una joven organización de 5 integrantes que a duras penas está pudiendo pagar la luz, el internet, pero a su vez tiene que otros costos, porque, no sé, porque tiene que pagar un préstamo que sacó para comprar computadoras para todos. Eso también tengo que tenerlo en cuenta. Esos son los costos fijos de la organización. Costo estimado de hardware y software necesario para desarrollar y el costo de la implementación final. ¿Se entiende eso? Probablemente los equipos que yo necesito para desarrollar esto los tenga, pero capaz que tengo que construir o tengo que ir a comprar un cohete para poder simular lo que tengo que desarrollar. Entonces, el costo del cohete tengo que meterlo en este presupuesto. ¿Se entiende? Sí. Esta parte es bastante crítica y necesita como que de mucho estudio, porque incluso yo puedo decir que Ezequiel es un crack, ha desarrollado 35 sistemas para cohetes, pero puede pasar que Ezequiel tenga un quebranto de salud, perdón Ezequiel, o puede pasar que Ezequiel se le rompa la computadora, o puede pasar no sé qué, y esos son los planes de contingencia que yo voy a tener que pensar, con la información que tengo en este momento, ¿no? Sí. Entonces, todo eso tiene que ir también en este documento. Y lo que se llega al final es a todos los costos de implementación final. Yo no le voy a pasar al cliente cuáles son mis costos. No se lo voy a pasar. Porque ahí también va a quedar, si yo le paso los costos y él me pasa el presupuesto, va a quedar desnudado cuál va a ser mi ganancia. Eso no es interés de este documento. Pero sí yo me tengo que asegurar que puedo cubrir los costos. O si tengo que tomar una decisión de, bueno, no importa, no voy a ganar, voy a perder, pero a este cliente lo tengo que ganar sí o sí. Es una decisión que yo la tengo que tomar con la información. Y por último, la viabilidad operativa. Y la viabilidad operativa es la conclusión de todo lo anterior. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Se entiende? Ese documento y esa decisión de puedo hacerlo o no puedo hacerlo, sí tengo que comunicarla en este documento. Y es como la conclusión final de todo mi documento entero. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en la última diapositiva hay una estructura muy general de este documento, con las cosas que sí o sí tienen que estar. Pueden haber más cosas, se pueden seguir más cosas. Pero esto es lo que tiene que estar. Y les dejé un link a un ejemplo de un estudio de viabilidad, que fue el que yo hice para la materia que yo siempre les hablo, que es ingeniería de software, que nos pidieron justamente hacer esto. Y ustedes van a tener que crear este documento en el proyecto final. Vamos a leerlo, si les parece, medio rapidito. Okay. ¿Se acuerdan que este ejemplo es de la creación de una biblioteca, de un software de gestión de biblioteca? Entonces, acá les dejé el índice que dice introducción, descripción del sistema y sus características, plazos, organización del equipo y responsabilidades. Este último punto que está acá, que viene ahora, es bastante importante y lo vamos a trabajar después, que es el ciclo de vida elegido. Después dice análisis de riesgo, plan de contingencia, que es analizando el riesgo, qué es lo que yo puedo llegar a hacer si pasa alguna de las cosas que yo definí en el riesgo. Y por último, la definición de viabilidad. En general, lo mejor que puede pasar es que nosotros digamos sí, puedo hacerlo, y después sí paso a las siguientes etapas del desarrollo. ¿Ah?
Entonces, está la introducción, es muy cortita, descripción del sistema y sus características. Esta parte de acá, fíjense que es parte del análisis del R. ¿Sí? O sea, el sistema y sus características es un resumen muy grande del documento de requerimientos, ¿sí? Donde se ponen las líneas principales de qué se trata el sistema. Y se dice que la especificación mucho más grande va a venir con el R. ¿Sí? Después dice plazos. Estos son los plazos negociados con el cliente. El cliente puede decir, mira, los plazos son estos tajantes, pero yo le puedo contestar, mira, con los plazos que vos me das y todo el análisis que yo hice, puedo llegar a esta fecha, y tiene que quedar especificado acá en este documento. Ahí dice, el sistema deberá estar en producción el 1 de mayo de 2020, junto a la implementación en el liceo se presentará la documentación, ayuda en línea y código del programa. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Seguimos. Organización del equipo y responsabilidades. Esta parte, en los contratos que tienen, que los contratos incluyen el estudio de viabilidad y el relevamiento de requerimientos, se especifica cuál es el equipo y cuáles son sus tareas. Entonces acá le puse, este era mi equipo, Cecilia, Brandon, Pablo y Geraldine, y cada uno de ellos tiene un rol asignado para eso. ¿Ah? Y acá donde dice, se opta por una modalidad de equipo descentralizado controlado, se trabajará en línea y con reuniones de puesta a punto semanales, es parte de cómo nos vamos a organizar. Después vamos a ver qué es esto del equipo descentralizado y controlado, porque son modelos de gestión de los equipos. Después viene lo del ciclo de vida, se los hago muy resumido, pero el ciclo de vida es cómo voy a organizarme yo en el desarrollo del software. Hay varios estilos y estándares de ciclo de vida. Uno se llama modelo en cascada, waterfall. El modelo en cascada dice que todas las etapas, miren lo que le estoy haciendo yo con las manos, todas las etapas dependen una de la otra. Primero se hace el análisis, después se hace el diseño, después se desarrolla y después se testea. Como un resumen muy grande, este sistema así tiene grandes costos, porque si yo la etapa anterior la hice mal, todo lo que viene después probablemente arrastra el error anterior. Hay otros sistemas y ciclos de vida que hacen que esto sea circular y no tenga que estar esperando a todas las etapas. Hay otro ciclo de vida donde cada uno de esos, análisis, diseño, desarrollo y testing, se hacen para una partecita del hardware, del software y no para todo. ¿Sí? Entonces cada vez que hago una entrega, repito todas esas tareas, pero de forma mucho más chiquita. No lo hago de todo el sistema entero, sino que lo hago de cada una de las entregas. Entonces el ciclo de vida que yo voy a elegir depende de lo que el cliente quiera. Si el cliente me dice, yo necesito que me mandes avances y módulos del programa, probablemente no voy a elegir un modelo en cascada enorme, porque el modelo en cascada supone que la puesta en producción sea después que pase cada una de las etapas. Y esos modelos son para proyectos muy grandes, no para pequeñas entregas, no sirve. Vieron que acá, en el ciclo de vida elegido, se habla de incrementos. Esto sí estaba pensado para ir entregando cosas de a poco. Entonces el primer incremento es la gestión de usuarios, el segundo la gestión de préstamos, el tercero todo lo que tiene que ver con alertas, importación de datos, informes y consultas. ¿Se entiende? Entonces yo repetí todo este ciclo de vida para cada uno de los incrementos y para cada una de las cosas que voy entregando de a poco. Esta es una buena forma de validar rápidamente si el cliente esperaba exactamente esto. Imagínense que yo no hago ninguna entrega y cuando entrego lo último me dice el cliente, pero esto es una porquería, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo imaginaba, hay que hacer 1000 modificaciones. Entonces yo estoy en la última etapa, voy a tener que ir probablemente hasta la primera. Eso es muy costoso y eso entra dentro de los costos que yo asumí. Entonces capaz que si sucede eso, que es un caso muy catastrófico, todos mis costos se me van al diablo, porque voy a tener que repetir muchas de las cosas que ya hice. Y muchas de las cosas que ya hice suponen tiempo de desarrollo, tiempo de análisis, tiempo de diseño, y lo voy a tener que repetir. El análisis de riesgo,
¿sí? Se hace junto con el cliente, porque puede haber un riesgo, por ejemplo, imagínense esto del coronavirus. Esto nadie lo tenía como un riesgo. Nadie se imaginaba que podía llegar a pasar. Pero en contratos hiper grandes, les voy a poner un ejemplo que es bastante actual, en el de UPM, ¿vieron la construcción de la segunda planta? Hay una Sí, cláusula dentro del contrato que dice que se puede dejar sin efecto en caso de pandemias o accidentes graves nacionales. Esa es una gestión de riesgo, tiene en cuenta, porque el proyecto es tan grande, es tan pesado, que hay que escribir que si pasa algo de este tipo, el contrato puede caer automáticamente. Pero no es tan común. Yo no creo que muchas empresas de desarrollo tengan en cuenta, o hasta ahora, capaz que ahora sí lo van a poner a tener en cuenta, que pueda llegar a pasar esto. Porque es realmente grave y puede aumentar mis costos hasta niveles que ahí sí pierdo todo. Todo lo que yo hago es perder plata en vez de ganar. sí, Entonces acá hay riesgos muy chiquitos, ¿no? Enfermedad de un integrante, abandono de un integrante. Ustedes saben que en la industria del software es muy común que los recursos humanos cambien de empresa muy rápidamente. Entonces, esto es un riesgo bastante común y estándar que hay que poner qué pasa si me pasa eso. Conflictos en el grupo. Tomás se lleva horrible con Ezequiel, y Nahuel con Enzo, y ya 2 por 3 se agarran a las piñas, y yo tengo que ver cómo agarro y cómo soluciono este problema, y lo tengo que redactar. Obviamente no voy a poner Enzo se agarra las piñas con fulanito, pero sí puedo poner conflictos en los integrantes, o algo parecido. Acá dice gap entre tiempos planificados, disponibilidad interesada y tiempo efectivo. ¿Saben lo que es gap? espacio. Sí, diferencia. Una diferencia que puede surgir Ah, entre los tiempos que yo planifiqué y la disponibilidad. Por ejemplo, mis clientes, en el caso de esta biblioteca, se van de vacaciones en diciembre y vuelven en marzo. ¿Tá? Pero, de nuevo, volviendo al coronavirus, yo no los tengo disponibles hoy a la directora como lo podía tener disponible hace 3 meses atrás, que sé que voy al liceo, la llamo por teléfono y le digo, necesito tal y tal cosa. Pero la disponibilidad del cliente y de los usuarios, que para mí es fundamental, puede no ser tan grande. Entonces, lo escribo. Desconocimiento del negocio. Los desarrolladores de software y la gente que trabaja en software tiene que estar disponible para que le vengan problemas de cualquier tipo. Y algunos se hacen especialistas en algún tipo de sistema. Hay empresas de desarrollo que son especialistas, por ejemplo, en bancos. ¿Ah? Entonces, tuvieron un cliente, un banco, un segundo cliente, un banco, un tercer cliente en un banco, y a medida que va adquiriendo experiencia, entiende mucho más del negocio. ¿Sí? Entonces la parte de análisis, la primera parte, capaz que le lleva mucho menos tiempo al banco número 10 que cuando tuvo el primer cliente de banco. Entonces, si para mí es un negocio desconocido, lo pongo con un riesgo. ¿Se entiende? sí, Vaguedad de requerimientos, eso puede pasar, que los requerimientos no hayan quedado del todo claros o lo que sea. Cambio de requerimientos, miren ese que interesante. Año electoral, cambio de autoridades en el CES. Más allá de la vaguedad de los requerimientos relevados, este 2019 es un año muy especial donde se prevén implementar un cambio de sistema que se utilizará en medio de un cambio de autoridades. Se deberá tener particular atención cuando se defina el servicio de post-implementación. Este año cambian todas las autoridades de la educación y capaz lo que antes era un requerimiento ahora es otro. claro. Entonces hay que escribirlo, porque hay que dejar al cliente alerta, che, ojo al gol, que no venga otro y me pida que me cambie absolutamente todo lo que definí contigo. Sí, Y después miren este que interesante, hardware. Licitación por equipo va separada del proyecto. Este punto es mencionado en el R y se resolvió contar con los requerimientos mínimos que contemplen el peor caso de hardware disponible. En esta realidad que es inventada, se dijo que va a haber una compra de equipos por parte de secundaria, pero les dijeron que va a venir, estos equipos van a venir en algún momento del año. ¿Ah?
Entonces, lo que dice ahí es que yo no me voy a poner a pensar que el software va a funcionar en unos equipos que yo no sé cuándo van a llegar. Y que capaz que ni llegan. Sí. Entonces, ¿qué se toma como plan de contingencia? Y bueno, el hardware que se va a garantizar que el sistema funcione en un hardware mínimo. Si viene uno mejor, mayor, vamos arriba. Pero en principio va a funcionar en el que ya está en el liceo, no en el que se pretende comprar. Ok. Acá lo que se hace en esta tablita es se identifican los riesgos. Se pone que es una probabilidad alta y se toma un valor de impacto que puede tener en el sistema que se modifique algo de esto. Y después más adelante lo que se escribe es el plan de contingencia, que es agarrar cada uno de estos posibles riesgos y decir qué planeo yo hacer si esto sucede. En un párrafo, ¿no? Sí. ¿Se entiende, Ezequiel? ¿Tomás? Sí. ¿Nahuel? Sí. ¿Estamos bien hasta ahora? Bueno, bien. A mí me gustaría que ustedes lo leyeran y después yo voy a hacer un pequeño control de lectura de esto. ¿Tá? Ha sido un formulario con 10 preguntas sencillitas para garantizar que ustedes lo leyeron y para ver si hay preguntas. Con estos dos documentos estaríamos cerrando la etapa de análisis. Yo lo que les quiero dejar tranquilos es que estas son cosas que se aprenden mucho más haciendo que leyéndolas. Y ustedes lo van a tener que hacer para el proyecto. ¿tá? Y ahí van a ver 80.000 dudas y preguntas que las vamos a ir solucionando a medida que ustedes lo vayan escribiendo. Pero mi idea en este momento es que a ustedes les quede un panorama claro de qué se va a pedir después. Ok. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Bueno, chiquilines, por acá la clase de hoy. En estos días les voy a mandar un formulario con esto y les voy a pedir, por favor, que no se atrasen en las entregas. Ok. Ok. Todavía nosotros no tenemos un lineamiento muy claro de evaluación de esto. Yo me voy a quedar con que ustedes participen, pregunten, todo lo que puedan, ¿sí? Evidentemente las circunstancias son diferentes, son raras y bueno, está. No es evidentemente nada que tenga que ver con lo que pasaría en la normalidad. Claro. Pero, de nuevo, lo que va a pasar después cuando nos reintegremos a las clases no lo tengo demasiado claro. Y de última, estas cosas no son todavía demasiado complejas. Lo que pasa es que son bien distintas a las que venimos haciendo, me parece, díganme ustedes, hasta ahora en el bachillerato. Sí. Estas son cosas distintas, esta materia es distinta, pero en realidad básicamente es documentar cosas y después utilizar algunas técnicas, por ejemplo, que tienen que ver con diagramas que se supone que están dando en programación 3. ¿Ustedes están teniendo clases con Juan? Sí, en Nos ha realidad mandado tareas. ¿Ustedes ya trabajaron algo de UML? es que No, temas de todavía no. programación en sí no. No. Tipo, son como preguntas interactivas, como para pensar y eso. Sí. No hemos empezado con .NET todavía, por ejemplo. Claro, Ah, el pero programa en sí no. yo les pregunto, si yo les hablo de diagramas de UML, diagramas de clase, eso supone que lo dan en programación 2. ¿Les suena? Sí, Sí. 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 Bien. Porque los diagramas de clase son parte de diseño. O sea, haciendo los cuadraditos de los de diagramas, yo tengo una idea clara de qué va a ser el software. Sí, eso sí. Eso es parte de lo que vamos a hacer en ADA. Está. ¿Ah? Capaz que no somos tan específicos, tan formales con los estándares UML que han visto ustedes, pero sí vamos a hacer, vamos a agarrar una realidad y vamos a pensar cuáles son los diagramas y las clases que hay que crear. Eso es parte de la documentación que hay que hacer en la etapa que viene, que es la etapa de análisis. ¿Vamos? Ok. Ok. Bueno, chiquilines, muchas gracias. Me alegro al menos de haber visto dos caras y de escuchar voces. Porque también es verdad que para nosotros los profes extrañamos mucho esto del contacto visual porque nos ayuda también. Sí. Yo les veo las caras cuando estoy diciendo algo que no se entiende, o los veo las caras de afirmación cuando las cosas se van entendiendo, y a nosotros hacer estas cosas a ciegas Sí, es medio. es complejo.
es complejo. Así que muchas gracias por eso y nos estamos viendo de nuevo el martes que viene. Les voy a Ok. mandar un formularito. ¿Estamos? Bueno, Buenísimo. Chao. Para todos, que pasen bien. saludos. Chao. Dale. Chao.